El presidente López Obrador ya ha tomado la decisión de no participar en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que inicia el próximo lunes, con el argumento de que no se ha invitado a ese encuentro a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Lo cierto es que entre los grandes países de la región, al final, el único que no irá será México. Los presidentes Alberto Fernández de Argentina y Jair Bolsonaro de Brasil, luego de sendas pláticas con el presidente Biden, han anunciado que sí asistirán a Los Ángeles. Lo mismo que varias naciones caribeñas que habían anunciado que no participarían. Bueno, la pregunta es si ganamos algo como país al no participar en la cumbre que organiza nuestro principal socio comercial. El que debería ser se supone, nuestro principal aliado, no solamente en la región, sino en el mundo. Una pregunta, ¿está invitado el presidente Biden a visitar México durante este año? ¿Usted cree que vendrá si el presidente López Obrador rechaza lo que se llamó, lo dijeron esta semana, una invitación muy personal, con un interés muy personal del mandatario estadounidense para que esté en Los Ángeles? Es verdad, todo eso que decíamos ahora es lo que ha trascendido. De aquí al mismo lunes pueden pasar muchas cosas, pero por lo pronto así se ve todo esto de la Cumbre de las Américas desde México. América vive una de sus mayores crisis migratorias. Cientos de miles de personas intentan llegar a Estados Unidos buscando una oportunidad. Recorren cientos de kilómetros para huir de la violencia y la pobreza. Cada día de su travesía enfrentan diversos peligros. Viajan hacinados, sin alimento ni agua. Son perseguidos, los deportan, siempre bajo la amenaza del crimen organizado. Al principio no, solo que se empezaron a mover y a molestar ahí, así nos faltó el aire. Pidieron ayuda, a la hora de abrir nos empujaron y yo estaba en medio de ellos, me apacharon, me faltaba el aire también. A la hora de salir nos caímos y todo. Esta crisis será uno de los temas a tratar en la Cumbre de las Américas, a realizarse a partir del lunes 6 de junio en Los Ángeles, California. Hasta ese día, la convocatoria de los jefes de Estado y de Gobierno es de lo que más se ha hablado. Algunos dignatarios, la mayoría, están invitados, otros no, y algunos declinaron. Quienes asistan debatirán y definirán acciones para enfrentar los desafíos de la región. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no asistirá si no son convocados todos los países del continente, mientras Washington se resiste a invitar a gobiernos que califica de autocráticos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. En lugar de plantearse un diálogo serio sobre los temas importantes que necesita la región resolver para su desarrollo, se ha optado por la exclusión de países que no les resultan cómodos. Pese a su posición, el presidente López Obrador ha dicho que México sí tendrá representación en la Cumbre de las Américas. Si no se invita a todos los países, va a asistir en representación del gobierno el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En los últimos días llamó la atención el cambio de postura de los presidentes de Argentina y Brasil, quienes hasta hace unas semanas habían puesto en duda su asistencia. Después de una llamada con Joe Biden, el presidente argentino Alberto Fernández confirmó su participación. Días antes lo hizo el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, luego de recibir la invitación de manos de Christopher Dodd, asesor especial designado para la Casa Blanca para la Cumbre de las Américas. México es un importante socio comercial de Estados Unidos y el segundo país más poblado de América Latina, por lo que la ausencia de López Obrador podría representar un contratiempo. Sin embargo, altos funcionarios del gobierno de Joe Biden afirmaron habrá una sólida representación de naciones y que la posible ausencia de algunos dignatarios no socavará las gestiones de la Cumbre de las Américas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que independientemente de cómo se resuelva este tema, la relación entre México y Estados Unidos continuará siendo cercana, ya que ambas naciones comparten los mismos problemas. Mire, no lo vamos a abrumar de números porque le queremos mostrar algo muy sencillo. La decisión, si no se va a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, eso va a tener costos altos y no genera ningún beneficio, ni siquiera político. Mire usted, estos son los números de la relación económica de México con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela. 274 millones de dólares al año con Cuba de comercio bilateral,
para usted o para mí es mucho dinero, pero en términos de la economía mexicana no es nada. En Nicaragua 121, con Venezuela 216 y prácticamente son todos inversiones de cosas, de intercambios muy concretos, donde además México es el que les vende más que lo que ellos nos venden a nosotros. La inversión extranjera es casi inexistente, 11 millones de dólares, $1 millón de Nicaragua, 2 millones de dólares de Venezuela. ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestros principales socios comerciales, con Estados Unidos? El comercio bilateral en 2021 fue de 661.164 millones de dólares. El intercambio bilateral es mayor a $1 millón de dólares por minutos. La inversión extranjera solamente el año pasado fue de 15.000 millones de dólares. Con Canadá tenemos un comercio bilateral de 41.000 millones de dólares, una inversión extranjera de 2.000 millones. Con España, 10.759 millones de dólares de intercambio comercial, 4.000 millones de inversión extranjera directa. Estos son nuestros principales socios comerciales. Y súmele usted Alemania, la Gran Bretaña, otros países. Esto es lo que no podemos poner en juego por un tema ideológico. Podrán decir, sí, bueno, la ideología tiene muchos aspectos que son importantes, la soberanía del país. Sí, todo eso es verdad. Pero se está sacrificando, se está lastimando una relación que implica más del 80% de nuestro intercambio comercial y buena parte de las inversiones que tenemos como país, que implican 4.000 millones, más de 4.000 millones mensuales de remesas para beneficiar a un país con el que tenemos, cuando bien nos va, 200 millones de dólares de intercambio, que son cosas que en realidad muchas veces van a deuda, como ha ocurrido con Cuba, que finalmente se va acumulando y luego se cancela y no se paga. Eso es lo que hay que tomar en cuenta de cara a la Cumbre de Los Ángeles. La reina Isabel II cumple 70 años de reinado en lo que llaman el Jubileo de Platino y se le está rindiendo honores en Gran Bretaña y en los países de la Comunidad Británica, la Commonwealth. El suyo es el reinado más largo de la historia de la corona británica y la reina Isabel II ha visto y le ha tocado vivir casi todos los acontecimientos trascendentales de este último siglo. Es la mujer que en 70 años de reinado ha visto la transformación política, económica y social del Reino Unido y el resto del mundo. Desde el jueves comenzaron los festejos por su jubileo platino. Ha tenido que enfrentar diversos retos. Ella recibe un mundo post-guerra mundial. Ella es quien ve resquebrajarse el poderío británico en el sentido del viejo orden, en un mundo que a pesar de que había ganado la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pues quedaría como imperio absolutamente debilitado hacia un nuevo orden. El primero de ellos, su coronación a los 27 años, porque relevó a su padre, quien falleció en 1953. Fue presentada al mundo con la imagen de un nuevo comienzo, ante un pueblo empobrecido y devastado por los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Ante este panorama, la reina Isabel II entendió que el Reino Unido debía adaptarse al mundo de la posguerra y al declive del colonialismo. Es el Commonwealth y eso no se le puede quitar a Isabel. Isabel es la fundadora y es el arquitecto, la arquitecta de este espacio que culturalmente ha hecho pues que Gran Bretaña tenga ese liderazgo en cultura, en finanzas. Mientras que para los años 70 la crisis económica hizo estragos en la sociedad británica. Vivió la peor de las batallas políticas internas con 2 elecciones y la ola de violencia protagonizada por el ejército republicano irlandés. La caída del muro de Berlín en 1989 permitió a la reina recordar a los británicos el verdadero valor de la libertad. En estos 70 años, la reina Isabel II ha visto pasar a 14 primeros ministros, desde Winston Churchill, que a sus 78 años vio a la joven reina llegar al trono y que incluso sintió admiración por ella.
a Harold Wilson, James Callaghan y sin olvidar sus diferencias con Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, y el actual primer ministro Boris Johnson, con quien difiere en temas de nacionalismo, la confrontación y la ruptura. Hasta el momento, la reina no se ha pronunciado en el tema del Brexit. La muerte de la princesa Diana, quien fue esposa de su hijo Carlos, heredero al trono, puso a prueba su temple y el de la familia real. Los escándalos que salpicaron a la monarca y a su linaje no han repercutido en el corazón del pueblo. De acuerdo con los sondeos, 6 de cada 10 habitantes simpatizan con la monarquía. Y esta semana le hablábamos de la resolución del muy mediático juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard. Nos preguntábamos si la decisión no inicia un cambio de ciclo luego de las turbulencias que con todos sus aciertos y errores ha provocado el movimiento Me Too. De eso precisamente van a hablar el día de hoy Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla en la hoguera del poder. La palabra, pues no se puede decir. Bueno, como decía Viviana, el tema, el juicio muy mediático de Johnny Depp, Amber Heard, está para muchos análisis, pero lo que nos preocupa, lo que estamos atendiendo, es otra cosa. Es qué es lo que va a suceder con este tipo de juicios en el futuro. Yo creo, maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo está, mi querido muy señor? buenas ¿Cómo noches. va la vida? Muy bien, afortunadamente, pero creo que esto es una suerte de cierre de ciclo. Durante todo el periodo del Me Too fue muy fácil, vamos a decirlo de alguna forma muy gráfica, aunque sabemos que no es así para las víctimas, pero fue muy fácil presentar acusaciones prácticamente que fuera eso implicara el ostracismo social, fue como un con detonador, juicio ¿no? o sin juicio. Una cosa es Harvey Weinstein, otra cosa son otros personajes sí, que, claro, que simplemente se dijo hace 25 años, me tocó el hombro y bueno, entonces retiremos. Y esto, Amber Heard presenta hace ya algunos años estas acusaciones, las discute Johnny Depp, las pelea judicialmente y termina ganando el juicio. Me parece que hay muchos otros personajes que pueden recurrir a procesos similares, haciendo cosas similares a lo que hizo Johnny Depp. Me parece que puede haber un cambio de ciclo en la justicia, incluso en el tema de Me Too, con todo esto. Es que maestro, siempre hay casos que son detonadores para buscar argumentaciones completamente diferentes. El caso de Harvey Weinstein, para mí, fue el detonador. Fue lo que yo llamo el detonador para un estado de ánimo que estaba absolutamente acumulado de una gran cantidad de procesos de personas muy insatisfechas con el vivir y personas que sobre todo habían guardado un enorme silencio, maestro. Algo que me llama mucho la atención, algo que yo quisiera decir antes de entrar al tema qué difícil es trabajar sobre la intimidad de los seres humanos. El siglo XX destruye la intimidad de los seres humanos, o sea, el lugar de las cosas extraordinarias. El siglo XXI termina con la privacidad de los seres humanos. Es enormemente interesante ver cómo el término pareja, el término matrimonio, empieza a tener fracturas por muchos lados, que no tiene que ver exclusivamente con este proceso de la rutina y el envejecimiento de las emociones. O sea, cómo seleccionar, cómo escoger, cómo encontrar una pareja sin darte cuenta que hay una serie de pequeños síntomas que te están diciendo que algo extraño puede estar. Y sin embargo, muchas personas pasan por encima de esos pequeños síntomas y les llaman características de personalidad. Y esos pequeños síntomas son indicativos de un patos absolutamente educativo, de seres que muchas veces llegan impreparados para poder convivir con una pareja. Con respecto a este caso de Johnny Depp y de la señora Amber Heard. Amber, ¿sí? Es cuando la gente habla del Me Too, yo lo que primero que digo es un caso. Ese caso puede ser el detonador.
Sí, porque precisamente lo más importante de este caso es que tenemos que ver que independientemente del género, de que ella sea una mujer, es una persona, es un individuo que tiene una gran cantidad de problemas emocionales que no tienen que ver exclusivamente solamente con una problemática de género, sino es una persona que tiene ciertos elementos de patología por cómo se manejó todo el proceso o cómo se manejó esta situación. Lo interesante del asunto es que viendo el caso de Deb también podemos encontrar que la violencia, que la agresión, que el silencio, que la vergüenza, toda una serie de elementos no solamente es privativa de las mujeres, sino también hay seres humanos, hombres, que la están padeciendo y que por una vergüenza al escarnio social no se permiten la verbalización, no se permiten el hecho de poder decir: a mí me está sucediendo esto, y lo que yo siento que está en crisis es el concepto de pareja, maestro. No, es el concepto de pareja, como está en crisis de la mano con eso, el concepto de feminidad y de masculinidad. Exactamente. Hay feminidades y masculinidades ya muy diferentes que las que teníamos hace relativamente poco. Pero hay la política, yo creo que hay un fenómeno, sobre todo en Estados Unidos, que se ha replicado, de la política de cancelación a partir de ciertas denuncias muy rápido. El hecho de querer separarse de la vida. Claro, una suerte de muerte civil, digamos, de ciertos personajes. Me venía al caso la historia del tema de Woody Allen y Mia Farrow. Mia Farrow siempre ha dicho que Woody Allen abusó de su hija pequeña y demás. El caso fue a los juzgados en 3 ocasiones. Todas las ganó Woody Allen, no había demostración alguna de que eso hubiera ocurrido. Pero cuando viene el movimiento de Me Too, uno de los hijos de Mia Farrow hace un documental y Woody Allen es cancelado. Hasta se quitan sus películas en Estados Unidos. Las últimas películas de Woody Allen se estrenaron en Europa o en México, pero no en Estados Unidos. No voy a decir si es culpable o no, porque uno no lo sabe. Es que uno no lo sabe. Pero yo creo que las políticas de cancelación así en automático, en lugar de fortalecer un movimiento que es necesario e imprescindible, lo debilitan. Cuando se generaliza, lo debilitan a ese movimiento. Mire, maestro, conozco a una persona, es un notable científico, se dedica a la física, le piden una foto un día 3 mujeres. Él se coloca en medio de esta foto y a través de ellas ver la foto, consideran que una de ellas había sido acosada o había tenido algo por la posición de la mano acá. El señor no entendía absolutamente nada qué estaba pasando, era un hombre de aproximadamente 57 años, tenía 2 proyectos de investigación, tenía un proceso, una plaza académica en una universidad. Automáticamente cuando viene la denuncia, la simple denuncia lo convierte en un elemento de escarnio, o sea, lo hacen culpable por acusación. Es muy difícil comprobar lo que uno no ha hecho. O sea, es más difícil comprobar, aventar la prueba, pero probar el no es algo que cuesta muchísimo trabajo. La manera en que cuando este hombre yo lo volví a ver y me di cuenta, estaba absolutamente depresivo, no lograba poder relacionarse con los demás, tenía un enorme miedo, estaba perdiendo todas las cosas que había encontrado durante muchísimo tiempo a base de un esfuerzo, y después alguien decidió no levantar una denuncia, pero el señor quedó con una huella de carácter moral. Y si entras a redes sociales, dice Juan Pérez, ya es culpable, abusador, acusado de abusar sexualmente. Y yo no defiendo absolutamente a nadie, pero lo que no puede ser es que quieras resolver un problema eliminando cosas, desapareciendo cosas. Creo que la única manera posible de resolver ese problema es a través de un cambio que nos va a llevar
2 generaciones si empezamos a trabajar de manera sostenida en este momento a través del profundo respeto, del no obligar a nadie que haga cosas, de poder entender que el otro elemento, la mujer, no tiene por qué provocarte temor o no tiene por qué provocarte pensar que tiene que ser utilizada. O sea, estas escuelas de hombres y de mujeres han provocado que estos 2 géneros se tengan desconfianza y que cuando se encuentran no sepan cómo relacionarse. La necesidad de una educación mixta con valores auténticamente desarrollados en el respeto. Todo ese proceso es educativo. Sí, yo le doy más importancia a lo educativo que a lo jurídico. Que es de hombres, mujeres, de heterosexuales, homosexuales, personas no binarias, de todo lo que ahora, de todo eso es un tema de respetos mutuos. Es un respeto de condicionamiento y de de la relación dignidad humana. Y de relación. Ahora, hay cosas, por ejemplo, y ya creo en otra ocasión lo habíamos platicado. Yo veía en un programa de Bill Maher hace ya 1 año, 2 años, una de las editoras fundadoras del movimiento Me Too, de las principales activistas feministas, una de las jefas editoriales del New York Times, una muchacha joven, 30 y tantos años, que explicaba, que decía que teníamos que comenzar a tener cuidado con algunas cosas que estábamos haciendo, porque contaba una historia de que un reportero ya mayor que ella llegaron a la redacción del New York Times, iban a tomar el elevador con gestos de caballerosidad a la antigua, pero que yo creo que son muy respetables y muy vigentes, como que le apoyó su mano en su espalda para decirle, válgame Dios, ¿no? Y este hombre... Y con el puro tocar. El puro tocar. Este hombre, dice la reportera, la redactora del New York Times, dice que llegó minutos después a su oficina a pedirle que por favor no lo denunciara por acoso sexual. Y la chava dice, yo ni me di cuenta ni asumí que eso era una acción de acoso, pero llegas ya a estos niveles. Y casos como el de Amber Heard, por lo menos por lo que dice en el juicio, terminan lastimando una causa que supuestamente quieren defender. Usted y yo pensábamos que les íbamos a dar a nuestros hijos y a los nietos posibles una sociedad llena de libertades, llena de posibilidades, y lo único que estamos viendo es una sociedad que se ha vuelto miedosa, muy conservadora y hasta reaccionaria. Bueno, lo conservador quito, es reaccionario, porque el conservador es el que quiere que las cosas sigan parecidas. No, lo reaccionario, y sobre todo movimientos que dicen, esto ya no se puede decir, perdón, ¿con qué criterio entramos al plano de la generalidad y al plano de la literalidad, donde todo el mundo debe pensar y decir lo mismo? Este juicio para mí es simplemente una muestra más de cómo la privacidad se rompió y cada cosa que se saca de la intimidad se convierte en un espectáculo. Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias. Muchas gracias. La palabra, pues no se puede decir. Bueno, y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, mire, ayer se reestrenó en servicios de streaming la serie danesa Borgen, la 4ª temporada, Borgen, Power and Glory se llama. Las 3 primeras temporadas se convirtieron en un ritual para cualquiera interesado en la política real. Una política real, la danesa, alejada en muchas ocasiones de nuestra forma de entender y de ejercer el poder. Pero el poder muestra todas las pulsaciones humanas que genera en Dinamarca o en México. Es una serie extraordinaria. Obviamente todavía no la vimos, he visto solamente la mitad del primer capítulo, pero todas las críticas previas, se estrenó en Dinamarca apenas hace unos días atrás, ya hay críticas en los medios especializados, son fantásticas. Un muy buen plan para este fin de semana, además electoral. Le va a dar envidia muchas de las cosas que va a haber ahí. Que oír un disco que por lo menos yo, un servidor, no me canso de escuchar desde hace años, prácticamente todas las semanas. Se trata
de este maravilloso disco que se llama Ladies in the Blues, de la inolvidable Billie Holiday. Son canciones grabadas entre 1951 y 1956 que resultan simplemente extraordinarias. Nadie, por más que lo han imitado montones de personas, nadie ha cantado el jazz o el blues como Billie Holiday. Una mujer con una vida tormentosa que sufrió todas las penurias y discriminaciones de su época y de su origen. Si le interesa este tema, también puede ver la película que se llama Estados Unidos contra Billie Holiday, que vale mucho la pena, es una película relativamente nueva. Y que leer un gran libro como todos los de este autor, que acaba de publicarse y que es ideal para estas épocas de tanta confusión y palabrería. El libro se llama La revancha de los poderosos, cómo los autócratas están reinventando la política del siglo XXI. El autor es el venezolano, es académico en Gran Bretaña, en Estados Unidos, Moisés Naín, que además es un gran escritor. ¿Cuál es, se pregunta Moisés Naín, este nuevo enemigo que atenta contra nuestra libertad, nuestra prosperidad y hasta nuestra supervivencia como sociedades democráticas? La respuesta es el poder, ejercido en una forma nueva y maligna. En todas las épocas, dice, ha habido una o más formas de maldad política. La que estamos viviendo hoy es una potente variante que imita la democracia al tiempo que la socava y neutraliza los controles que limitan el abuso del poder por parte de los gobiernos. Bueno, eso dice Moisés Naín, y cualquier parecido con la realidad, Viviana, es pura coincidencia. Así es, bueno, y hablando de poderosos, hablando de poder, recuerde, el próximo domingo habrá elecciones en 6 estados de la República. Por supuesto, le tendremos toda la información desde la mañana. Allá estaremos en los distintos espacios informativos. Estaré yo a las 3 de la tarde. Jorge estará en la noche ya con todos los resultados. Así que no se pierda esta cobertura especial que le estamos preparando ya desde ahora aquí en ADN 40. Nos vemos el domingo y, por supuesto, el lunes aquí a las 11 de la noche en Todo Personal. Sueñe bonito, tenga un gran fin de semana. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, muy buen fin de semana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.